Esta semana los ojos del mundo estuvieron en Nueva York, los de la Argentina también estuvieron en Nueva York. Estados Unidos incrementó sus ataques contra Estado Islámico en Siria y en Irak, luego del atentado en Nueva York que dejó como saldo la triste cifra de 8 muertos, entre ellos 5 argentinos. Estado Islámico se adjudicó el atentado. Los ataques fueron confirmados por el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la justicia dice por ahora que el atacante actuó solo. Vemos el informe y lo analizamos. Let me be clear, based on the information we have at this moment, this was an act of terror, and a particularly cowardly act of terror, aimed at innocent civilians, aimed at people going about their lives who had no idea of what was about to hit them. We, at this moment, based on the information we have, we know of 8 innocent people who have lost their lives. After the collision, the driver of the truck, a 29-year-old male, exited the vehicle brandishing 2 handguns. A uniformed police officer assigned to the 1st Precinct confronted the subject and shot him in the abdomen. The subject was wounded and transported to a local hospital. A paintball gun and a pellet gun were recovered at the scene. Just about 24 hours after Saipov's attack, we now have him charged with federal crimes of terrorism. The complaint filed today charges Saipov with 2 counts. First, material support of a terrorist organization, that being ISIS. And second, a federal charge of violence and destruction of a motor vehicle with willful disregard for the safety of human life that resulted in multiple deaths. Saipov allegedly admitted that he was inspired to commit the attack by the ISIS videos he watched and had been planning this attack for 2 months. He also admitted that he had rented a truck on October 22nd to practice the turns he would make on his Halloween Day attack. I am today starting the process of terminating the diversity lottery program. I am going to ask Congress to immediately initiate work to get rid of this program. Diversity and diversity lottery. Diversity lottery sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it. So we want to immediately work with Congress on the diversity lottery program, on terminating it, getting rid of it. We want a merit-based program where people come into our country based on merit. Una semana de duelo, de condolencias hacia la familia. Arrancamos hoy con un minuto de silencio convocando a nuestros alumnos en el patio, aquí en la sede Rosario y también en la sede Baigorria, haciendo la misma actividad y recordándolos, recordando que ellos siempre van a estar con nosotros. Tendremos que vivir con ese dolor a cuestas, pero seguimos convencidos de que la forma de habitar este mundo es la que aprendimos desde chicos, en nuestras casas y nuestra escuela, que es la que nos trajo a esta ciudad, para celebrar nuestra amistad de más de 30 años. En nombre de estos sentimientos, que son también valores y una forma de vida, queremos hacer un ruego: que el amor venza al odio, que la vida se imponga sobre la muerte. Por nuestros amigos, por nuestras familias, por nosotros, por el mundo entero. Profundamente conmovedora esa conferencia de prensa, o como la querramos llamar. Decíamos que los ojos de Argentina estaban en Nueva York y los del mundo estuvieron también en Argentina, porque las imágenes de las víctimas argentinas con su historia a cuestas también fueron noticia en los diarios del mundo. Ahora, la pregunta que uno se hace en relación concretamente al ataque también es: ¿cuándo decimos que algo es terrorismo y cuándo no?
Y cuando decimos, por ejemplo, que es crimen de odio, hace un mes más o menos, cuando un hombre abatió a varias personas en un concierto, en un recital en Las Vegas, hablamos de crimen de odio, no hablamos en ningún momento de terrorismo. En agosto, cuando en Virginia, por el retiro de la estatua del general Lee, también un hombre embistió con su coche contra una multitud, hablamos de crimen de odio, no de terrorismo. Sí. En 2015, cuando entró un hombre armado en una iglesia en Charlottesville, en Estados Unidos, y abatió a la gente que había allí dentro, también hablamos de crimen de odio. No hay una definición clara, pero evidentemente fíjense que hablamos de terrorismo cuando se trata de un extranjero, sí, como es este hombre uzbeco, o cuando se trata de un musulmán, como fue el caso de Barcelona. No hubo dudas en ambos casos en hablar de terrorismo. Se debe, desde hace años, desde la formación de las Naciones Unidas, una definición del terrorismo, hay 12 dando vueltas, pero para dentro de los países también ocurre eso. ¿Por qué en Barcelona se habló de terrorismo? Porque ahí ya venía la disputa entre los mozos de escuadra, es decir, la Policía Autonómica, la Guardia Civil y la Policía Nacional, para investigar el caso que fue en agosto, mucho antes del referéndum y demás. Y en Estados Unidos, ¿por qué Donald Trump habla de terrorismo? La policía lo pone en duda, el alcalde de Nueva York sí habla de terrorismo, el gobernador Cuomo también. Bueno, porque estamos hablando en este caso, por un lado, por el costado político, es decir, la ventaja política que quiere sacar Trump para impulsar sus leyes contra el ingreso de extranjeros, sobre todo de países musulmanes. Y por el otro lado, evidentemente también esta discusión que se ha abierto sobre la lotería de visas, que viene de la época del presidente Bush, padre. Justamente eso, Sí. el tema de las loterías, que se ponga en juego esto, porque efectivamente el atacante que vive, porque está vivo el atacante, sobrevivió a lo que fue la refriega con las autoridades policiales, es uzbeco y había sido uno de los sorteados, ¿no? Había conseguido ingresar. Entró legalmente no solo entró legalmente a los Estados Unidos y demuestra que, digamos, desde la legalidad puede surgir el terror o como quieran llamarlo en esta mesa. Lo cierto es que el sistema de lotería, las visas por lotería entregaban unas 50.000 visas anuales, lo siguen entregando, y lo que hizo Donald Trump, además de adelantarse por Twitter, como lo hace siempre, en algún sentido a veces de manera polémica, por ejemplo, pidiendo la pena de muerte por anticipado, sin confirmarse aún autorías y demás, lo que hizo ahora es anticipar que iba a pedir el fin de este programa, que son loterías de la diversidad, 50.000, te decía, anuales, y que le pide al Congreso que las elimine. En general, si esto va a ocurrir o no, no lo sabemos, porque muchas de las políticas o de los tweets de Donald Trump, las declamaciones, ¿no? que quedan en el Congreso abiertas como solicitudes y ni siquiera se empiezan a tratar. José, venimos hablando desde el año pasado, a partir del caso de Niza, habíamos hablado de algo así como el terrorismo psiquiátrico, también uno podría hablar el terrorismo tutorial, ¿no? Terrorismo YouTube, que son estas personas, estos anteriormente llamados lobos solitarios, que en realidad encuentran en esa manera de aprender, digamos, cómo sacarse el odio. Sí, a ver, ahí lo que yo diría es que justamente en un momento en el que el Estado Islámico está acorralado, perdió buena parte del territorio que controlaba. Recordemos, llegó a controlar el 30% del territorio sirio, está ahora acorralado en un par de ciudades chiquitas, perdió sus capitales y demás. Parece que la impresión que uno tiene es que está mutando en algo diferente. Uno podría decir terrorismo psiquiátrico, porque ahí lo que planteábamos era cuándo es un loco que se levanta de mal humor, agarra una ametralladora, que en Estados Unidos, o un rifle semiautomático en Estados Unidos se compra en cualquier lado, y dispara contra una multitud, y cuándo es un terrorista, digamos. ¿Cuál es la barrera que separa al loco psiquiátrico? Claro, ¿cuándo es ideológico o efectivamente, político? Lo que decía Jorge, también es interesante, ¿cuándo es un crimen de odio? ¿O es un crimen de odio racial? Ahora, este podría ser un uzbeco que odia a la sociedad norteamericana y por eso decidió matarla. Hay una línea finita ahí que hay que discutir. Uno podría decir también terrorismo de franquicia, en el sentido de gente, como en el caso del atacante proveniente de Uzbekistán, que no tenía una relación directa con ninguna organización terrorista, que simplemente mirando videos de Estado Islámico en YouTube o siguiendo los tutoriales que difunde la organización, mediante un proceso, uno diría, de conversión personal, de transformación personal, se convierte en terrorista y arremete contra esta gente. Ahora es interesante porque esto era algo que venía pasando en Europa y que ahora está empezando a pasar en Estados Unidos. Lo puntual también es que en Europa había ocurrido en muchos casos con gente nacida y criada en esos países. Pasó en Francia, en España y demás. En este caso, bueno, es un inmigrante que tiene 10 años de residencia, si no me equivoco, en Estados Unidos. Ahora, tal vez llegará un momento en el cual haya alguien nacido y criado en Estados Unidos que produce un atentado de estas características. Como estamos viendo que esta nueva mutación del terrorismo es algo que da la sensación que llegó para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse y parece incontrolable. En principio, ¿no? Pasan por abajo del radar de la Fuerza de Seguridad. ¿Cómo hacen y de los servicios de inteligencia? ¿Cómo hacen para identificar y después monitorear a alguien que hace una conversión privada, personal?
en el ámbito de lo privado. ¿Cuántos elementos tenés que tener en los servicios de seguridad para controlar a todos aquellos que te pueden parecer En Europa sospechosos? habían hecho una estimación que leí en The Economist que calculaba que era imposible porque el rango era detectar quiénes habían hecho, por ejemplo, quiénes estaban en riesgo de radicalizarse, detectar quiénes habían hecho un viaje iniciático y quiénes después de ese viaje iniciático a las que eran las guerras de Siria e Irak, que ahora parecieran que están apagándose, vuelven y continúan radicalizados. Aún así que eran como 1.500 aproximadamente esa cifra, y reduciendo a unos 400 que eran los que estaban mucho más radicalizados, era imposible porque además atenta contra las libertades individuales de una democracia occidental. Claro, son varios los porque temas. radicalizarse en sí mismo no es un delito. El delito es cometer un atentado, pues profesar una fe radical. Claro, claro. Eso también es Igualmente, importante. acá el tema es que responde justamente a esos tutoriales, es decir, a investir con un vehículo, sacar un cuchillo, es decir, el terrorismo barato, de bajo costo, que Estados Unidos también lo tuvo. Timothy McVeigh en 1995 derrumbó el edificio federal de Oklahoma, 167 muertos, y es más, el extremismo de derecha en Estados Unidos ha producido más de 300 muertes en 10 años. Estamos hablando de gente que accede a armas. La diferencia acá radica en que alquila un vehículo y embiste contra una Claro, multitud. con este atentado no está en juego una vez más la discusión con la cuestión de las armas más convencionales, ¿no? Que normalmente lo vemos en Las Vegas. Claro, lo vimos en Las Vegas hace un mes, exactamente. Nos estamos yendo al primer corte y ya volvemos, estamos hasta las 2 de la tarde.